también, y ahí ya con esto nos enganchamos con el tema del día, por eso este panorama político un poco global, también aquí en la provincia nos hemos anoticiado por estos días que finalmente el gobierno provincial de Maximiliano Puyaro, de Gisela Scaglia, a través de su ministro de Seguridad Coco Chioni y de su subsecretario de Tecnología y Equipamiento Armando Faraoni, ya vamos a hablar de Ya nos vamos a detener en ya nos vamos a detener en eso. Finalmente Santa Fe va a ser la provincia, y Rosario en particular, de la ciudad que comience la prueba piloto con las pistolas Taser y las lanzadoras Birna, sin ser técnicos en el área. Queremos que se queden con que hablamos de dos armas distintas. Una Taser, la famosa pistola que lanza la descarga eléctrica, y una lanzadora Birna, para hacer una breve descripción, una pistola que lanza unas pelotitas que contienen un químico similar al gas pimienta, ¿no? Eso se revienta, genera un humo que el químico irrita, asfixia. Bueno, estas dos armas son las que con las que la provincia va a comenzar la prueba piloto. ¿En medio de qué? De toda esta crueldad que del presidente para abajo se expresa contra un niño de 12 años, en medio que constantemente se exceden todos los límites y diputados Bessi sostiene los vetos de financiar discapacidad, de financiar las universidades, de financiar distintas áreas sensibles del Estado. Y aquí en la provincia, alineado con eso, y tenemos que decir que alineado con esto, porque hay una clara convicción y alineamiento con los que son el modus operandi de Patricia Bullrich, la provincia finalmente lanza su prueba piloto en Rosario con una cantidad de pistolas Taser y de lanzadoras Birna. Exacto. Esto recordamos que fue anunciado la semana pasada por el Ministerio de Seguridad y Justicia de la provincia de Santa Fe, luego de lo que fuera el acto por el aniversario 171 de la Policía de Rosario, donde anunció muy rimbombante esta noticia de que se iba a iniciar la prueba piloto aquí en Rosario con 100 pistolas Taser y 100 lanzadoras Birna, que recién Lautaro bien explicaba cuáles son cada una de ellas. Ya nos vamos a detener en ellas, pero bueno, esto abre la preocupación, debate no es la palabra, porque por estos días un periodista decía que quería debatir sobre este tema. Bueno, no hay mucho que debatir. Se anuncian como armas no letales, pero está comprobado que ambas son armas letales. Las pistolas Taser son más conocidas, quizás se han utilizado en distintas oportunidades y se han repudiado en distintas oportunidades precisamente por el efecto que generan. Las lanzadoras Birna no son tan conocidas, pero si uno indaga, empieza a conocer. Ahora en un ratito nos vamos a detener porque estuvimos viendo la página oficial de este tipo de armas y tiene muchas cosas para analizar. La misma página, estamos diciendo que la información la sacamos de la página de este tipo de armas. Pero antes, porque tenemos mucho material para compartir con ustedes, queremos compartir la palabra lamentable que tuvimos que escuchar por estos días de Armando Faraoni. Quien no lo conoce, es el subsecretario de Tecnología y Equipamiento, que estuvo en el ET8 conversando sobre la implementación de estas armas. Contó que ella se comenzó con la instrucción, que los mismos policías recibían la descarga de estas armas. De hecho, hemos visto distintas imágenes por estos días que se les dispara a los mismos policías para que ellos vean cuál es el efecto de estas armas. Pero quiero que presten atención porque en este recorte que trajimos es una nota corta que le recomendamos que la escuchen completa, dura cerca de 8 minutos. Nosotros acá trajimos un fragmento donde habla precisamente de hacia quién van a estar dirigidas estas armas. Porque el primer anuncio era que era para bajar la inseguridad, como siempre se usa el latiguillo cuando se quieren implementar este tipo de armas. Se recurre a la inseguridad, que es para garantizar la seguridad de los ciudadanos,
Y ayer, por estos días, cuando habló el subsecretario de Tecnología y Equipamiento, dijo que estas armas van a estar dirigidas hacia ciertas personas. Lo escuchamos y lo analizamos. Armando, y justamente eso le quería preguntar, ¿qué efecto genera el uso, por ejemplo, de la taser? Porque en algún momento generó algo de controversia, algo de polémica, se dice que no es un arma no letal, pero algunos advierten que tiene una descarga eléctrica significativa. ¿Usted qué diría al respecto? No, es un arma que está siendo utilizada ya desde hace muchos años en las ciudades más desarrolladas del mundo. Lo que sí genera es un arco electrovoltaico con mucha potencia, 50.000 voltios, pero un par de miliamperios. Uh-huh. Es tan segura que se puede disparar contra una persona que posee un marcapasos Uh-huh. y no lo afectaría, no afectaría su funcionamiento. Ajá. ¿Para qué tipo de conflicto está pensado la utilización de la taser? No, está pensada más que nada para personas que están bajo efectos de estupefacientes, con su psiquis alterada. Ese es el uso más que nada. Uh-huh. No, por ejemplo, grandes concentraciones de personas en una protesta, en una cancha de fútbol, no. No, la taser ahí no, sí se aplica la birna, Uh-huh. que dispara munición inerte, que puede ser hueca y contener sustancias irritantes, que esa sí es más un arma antitumulto. Guillermo Sisman es el periodista que realizaba esta nota en LT8. Varias cosas para analizar acá. Por un lado, el subsecretario lo que decía es que estas armas son tan seguras que se pueden disparar incluso hacia una persona que tiene un marcapaso, cosa que es gravísimo que un funcionario de las características de este hombre diga eso. Ahora vamos a ir analizando cuáles son los riesgos y cuáles son las personas que corren más riesgo con este tipo de armas, pero decir abiertamente que una persona con marcapaso puede recibir un disparo de este tipo de armas sin que le pase nada, la verdad que es lamentable. Y por el otro lado, ahí escuchábamos a quienes iban a estar dirigidas. Si prestaron atención, no escucharon mal. Lo que decía el funcionario es que estas armas se van a utilizar con personas que tienen su psiquis alterada. Nosotros precisamente venimos de realizar una entrevista la semana pasada donde hablábamos de la salud mental. Un tema que preocupa, porque los casos de salud mental van en aumento. Bueno, tenemos a un funcionario que dice que los policías están entrenados y van a utilizar esta arma con personas que tengan su psiquis alterada o que tengan problemas con estupefacientes. Y sabemos que la salud mental también va ligada a los problemas de adicciones. Perdón, llamado para el Colegio de Psicólogos al abordaje en salud mental, así lo aborda Puyaro, con descargas eléctricas. Faraoni acaba de decir que la policía, ¿con qué criterio? A las personas que considere que están alteradas psíquicamente o bajo el efecto de algún estupefaciente, a esa van a taser. Y también queremos, porque las palabras no son inocentes, que detenerse en la segunda pregunta que le hace el periodista Sisman, de qué va a pasar con las concentraciones de gente. Y él en un momento dice hinchadas, pero también menciona el término manifestación. Y al funcionario, lejos de poner una pausa, un reparo, y tal vez intentar esbozar alguna otra explicación, lo que dice, no, para eso tenemos otra. Otro tipo de armas. ¿Qué es esta pistola Birna? Que básicamente es la que lanza pelotitas de un químico muy similar al gas pimienta que explota y esparce una nube que irrita, que asfixia, digamos, a quien lo respire. Con esto que nos parecía traerlo para el día de hoy, y es gravísimo, y consideramos que no se puede dejar pasar por alto, porque venimos de hablar, como decías, Noé, la semana pasada con quien fue la exdirectora del área de salud mental, cuál era la planificación, cuál era el abordaje que había tenido, que había preparado la provincia para los próximos 6 años, y con la llegada de estas pistolas, un funcionario dice que al abordaje, la salud mental, la respuesta es la descarga eléctrica contra un grupo de personas.
así esta gestión dice cómo va a abordar la salud mental con tasers. Pero decíamos, teníamos bastante para el día de hoy. Vamos a ir con el segundo video, porque cuando mucho se habló y se esbozó el argumento de no es letal, y entonces entramos en una falsa dicotomía, ¿no? Y la falsa dicotomía, bajo un parámetro espantoso que propone la provincia, es básicamente o te aguantás el dolor o, por lo menos ahora, no te matamos porque tenemos otro tipo de armas, ¿no? El siguiente video que van a ver corresponde, como bien decía Noé al inicio, a material que está subido en la misma página de la marca Byrna, ¿no? Es un video cortito de 27 segundos que describe cómo es y el efecto que produce el químico que lanza esta pistola. Lo miramos, es cortito y continuamos con el análisis. Les presentamos la lanzadora de uso policial y defensivo más elegida en el mundo. La Byrna SD utiliza un cargador con capacidad para 5 proyectiles, los que son impulsados por un cartucho de CO2. Es precisa y efectiva hasta 20 metros. Los disparos que contienen productos orgánicos o químicos pueden incapacitar a un atacante hasta 30 minutos. Puede incapacitar al atacante hasta 30 minutos, es lo que nos dice Incapacitar. El video, incapacitar, exacto. Decíamos, nosotros ingresamos a la página de Byrna, queríamos saber qué información tenía. Bueno, ya desde el eslogan de esta arma, que es la marca no letal elegida para las fuerzas de seguridad, vuelvo a hacer hincapié en este término no letal porque lo han utilizado muchísimo estas semanas, y es mentira. No son armas no letales, está comprobado y ahora en un minuto nos vamos a detener sobre ello. Pero también estuvimos indagando la página y tiene algunas recomendaciones. Ahora fíjense lo contradictorio que es, porque por un lado te dice que no es letal, que el dolor que se infringe o las consecuencias son menores de otro tipo de armas, pero tiene indicaciones. ¿Y por qué nos detenemos en las indicaciones? Y ya te pido, Gasti, la próxima imagen. Dice, exposición a irritantes químicos, busque asistencia médica de inmediato. Y da una serie de recomendaciones en el caso de que por equivocación vos te hayas causado un daño con este tipo de arma. Y entre las recomendaciones dice, después de la inhalación, procure inhalar aire fresco y consulte a un médico. En caso de malestar, te está diciendo que luego de esta utilización tenés que consultar a un médico. Proporcione tratamiento de oxígeno si la persona afectada tiene dificultad para respirar. Y acá hacemos un paréntesis porque los policías que utilizan este tipo de armas no saben con qué personas se encuentran del otro lado. No saben si la persona a la que le están disparando tiene algún tipo de afección respiratoria, si tiene un problema cardíaco, lo cual también influye, en qué condiciones de salud se encuentra la otra persona. Otra de las recomendaciones dice, después del contacto con la piel, lavar inmediatamente con agua y jabón, enjuagar bien. Si se produce irritación de la piel o sarpullido, obtenga asesoramiento o atención médica. Nuevamente, la consulta médica. En caso de contacto con los ojos, dice, quítese los lentes de contacto si es que los usa, enjuague los ojos abiertos durante varios minutos con agua corriente y si los síntomas persisten, nuevamente, consulta al médico. Después de tragar, enjuague la boca y luego beba mucha agua. Y acá dice, síntomas y efectos más importantes, tanto agudos como tardíos, puede causar irritación respiratoria, tos, dificultad para respirar, provoca irritación ocular y reacciones alérgicas. Es decir, que la arma que están vendiendo como menos nociva tiene todos estos efectos y es la misma página de este tipo de arma la que te da las recomendaciones. Volvemos a repetir, en todos los casos te sugiere ir al médico o consultar con un médico. Y ya te pido la otra imagen, Gasti, que es de esta misma página. Les recomendamos que la revisen para que ustedes mismos constaten todo lo que estamos diciendo. La página te habla de las ventajas de este tipo de armas. Y acá me voy a detener porque es muy preocupante lo que dice la página. Dice, envíos directos a su hogar,
sin periodos de demora. Y atención sobre esto, no requiere ningún permiso o ser legítimo usuario. Es decir, que cualquier persona que se meta en la página y quiera acceder a este tipo de armas, lo puede hacer porque no se necesita ningún tipo de permiso. Algo totalmente grave. Qué rapidito y fácil que te podés comprar un arma que va a usar la policía de la provincia. Estás aburrido, te metes en la página, querés comprar... Compras una birna. Compras una birna, sin ningún tipo de permiso. La lanzadora birna dice no es considerada un arma de fuego, sin embargo no es un juguete. Es un dispositivo no letal muy eficaz. Volvemos a hacer hincapié sobre el término no letal porque lo utilizan como muletilla. A pesar de que es legal portarla en las 23 provincias, solo debe utilizarse para fines lícitos. Esto incluye defensa personal. Es como cuando te venden el gas pimienta. Que te dicen claro. Esto es legal, es para tu defensa personal. Bueno, así mismo te están vendiendo este tipo de arma. Volvemos a repetir, toda esta información está sacada de la página oficial de Birna. Claro, sí, no la inventamos nosotros. A ver, no hemos hecho ninguna... no es que nos entrevistamos a las 3 de la mañana con un agente que nos pasó un portafolio con archivos, no. Esto es información pública. Y así como le está diciendo Noé, la misma página Birna te dice envío directo a su hogar, que no hay periodos de demora y que no se requiere ningún tipo de permiso o ser usuario legítimo. Luego de que la misma página te diga, che, guarda porque si esto se te dispara y el químico se revienta, tenés que estar atento a todas estas recomendaciones médicas. Bueno, pero seguimos con lo último del párrafo. Bueno, bien detalla la página, como toda arma, sea martillo, cuchillo, bueno, describe esto, que la lanzadora birna nunca debe blandirse o utilizarse de manera amenazante, salvo en ocasiones donde sea necesario defenderse. A pesar de que la lanzadora birna, y esto es lo interesante, a pesar de que la lanzadora birna pueda portarse externamente y no requiera ningún tipo y no requiera un permiso de portación oculta, Birna, es decir, la misma empresa Birna, recomienda la portación de manera discreta, por su gran parecido con un arma de fuego. Bueno, y que ofrece distintos modelos que son discretos y distintos accesorios. Vos mencionabas que tanto Cococcioni como Faraoni decían que la policía lo va a comenzar a usar. Bueno, si querés, ya desde el vamos, desoyen lo que es una recomendación que da la página, el sitio web de donde están yendo a buscar la lanzadora. Cococcioni diciendo que no se asuste ni se sorprenda a la ciudadanía si ya por estos días o la semana que viene o la otra comienza a ver que la policía porta birna y taser. Bueno, la página web dice, che, llévenla de manera discreta. Bueno, qué sé yo, cositas, digamos que, a ver, en una cantidad de cosas ya ni se está respetando ni tratados internacionales de derechos humanos, que ahora vamos a ir con eso, ni cuestiones de la legalidad, porque uno podría inferir de, bueno, por qué van a hacer caso a la sugerencia de a los tipos a los que le van a comprar. Pero decíamos, no tenemos que caer en esta cuestión de esta falsa dicotomía que se presenta entre la letalidad y la no letalidad. Porque a través de eso, lo que se está, el camino tramposo que nos está llevando la gestión provincial con su discurso es, ¿qué preferís? ¿La tortura o la muerte por arma de fuego? Y esto no es exagerado, ponerlo en estos parámetros. Porque el mismo video de la página Birna, lo que te está diciendo es que cuando te descargan eso, quedás incapacitado y quedás con las consecuencias que bien decías, dificultad respiratoria, te irritás, tenés distintas reacciones alérgicas, todo eso durante media hora después de que te descargan eso. Sí, es que primero alguno no se confundió y te tiró con la taser. Y entonces no es exagerado hablar que son armas de tortura. No son armas no letales, podrán tener menor letalidad, pero implican un grado de tortura. Y es necesario analizar esta dimensión del discurso, porque en nombre de la seguridad y que ahora la policía va a ser más eficaz, se avanza
en lo que es la institucionalización de la tortura y de la represión con distintos elementos. Y por eso, bueno, hemos hablado con distintos referentes de derechos humanos en el tema. Así es. Y quien habló con nosotros es Guillermo Torremare, es abogado, es actual vicepresidente de APDH Argentina, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, pero además es integrante de la Comisión Provincial por la Memoria y ha trabajado muchísimo el tema. Nosotros le hicimos algunas preguntas, vamos a ir compartiendo con ustedes los audios. Queremos compartir primero el audio número 5, Gasti, si lo tenemos ahí, donde explica precisamente que es falso este término de que son armas no letales. Lo escuchamos atentamente y lo analizamos. Es falso que las pistolas Taser sean armas no letales. En todo caso, podría decirse que son menos letales que las armas de fuego convencionales, pero son letales. Hay perfiles de personas que por determinadas condiciones físicas son muy vulnerables frente a las Taser. Entre ellas los menores de edad, las personas adultas mayores, quienes padecen problemas cardíacos, arritmias, quienes son portadores de marcapasos, las mujeres embarazadas, quienes puedan estar bajo efectos de drogas o medicamentos asociados a dolencias psíquicas y las personas con patologías mentales. Los relevamientos utilizados en los lugares de uso permitido de las Taser han demostrado un elevadísimo número de casos de muerte de personas con las características estas que estoy enumerando que recibieron disparos de pistolas Taser. El hecho de considerarlas erróneamente como armas no letales puede dar lugar a su uso indiscriminado y en cualquier tipo de contexto. El hecho de considerarlas erróneamente como armas no letales, sin lugar a dudas, dará a pensar al agente que las usa que dado que no mata puede disparar tranquilamente y sin ninguna prevención. Ese uso indiscriminado puede configurar casos de tortura cuando se dispare solo porque se quiere provocar un dolor muy, muy intenso. Fue muy claro, Guillermo Torremare. Ahora fíjense que detallaba cada una de las personas que corre riesgo con la utilización de estas armas y entre ellos estaban precisamente las personas con problemas de salud mental. Acá Guillermo Torremare está diciendo que es un peligro que reciban el disparo de este tipo de armas y lo escuchamos al ministro diciendo que se va a utilizar con personas que tengan su psiquis alterada. Bueno, para contrarrestar un poco eso, estas armas se han utilizado en otros lugares. En Estados Unidos ha causado muchísimas muertes y también se está utilizando mucho en las manifestaciones en España, donde muchas personas son detenidas. Allí también se ha utilizado y han sido denunciadas este tipo de armas. Está completamente probado que son armas de tortura, como bien decía recién Torremare. Pero también nos explica en el audio siguiente cuáles son los riesgos de este tipo de armas. Lo compartimos. Una persona joven, fuerte y sana que recibe un disparo de pistola Taser siente un dolor muy intenso en todo el cuerpo y contracciones incontrolables en los músculos que lo paralizan e incapacitan temporalmente. Adicionalmente, los dardos de las pistolas Taser pueden causar graves lesiones penetrantes en la piel, los ojos, la cabeza y los órganos internos. Si bien es cierto que son armas menos letales, menos peligrosas que las de fuego, conllevan una serie de riesgos con entidad para provocar severos daños y hasta la muerte súbita. Conllevan una serie de riesgos, como bien detalla Guillermo, y si bien es cierto, si se quiere, que no son letales, en muchísimos casos puede llevar a la muerte. Que son menos letales, perdón, no letales. Y también lo que nos contaba Guillermo es sobre la legislación que hay en este tema, porque son muchísimas las convenciones y artículos que hablan sobre este tipo de armas y sobre lo que implica. Compartimos el audio. La habilitación del uso de las pistolas Taser implica una grave violación a los derechos humanos. Así, toda vez que la tortura y la pena de muerte, que son vulneraciones de los derechos a la integridad física y a la vida, están absolutamente prohibidas por nuestro ordenamiento jurídico y son la contracara de la dignidad humana.
Tanto la Convención Internacional como la Convención Interamericana contra la Tortura se verían violentadas con el uso de las pistolas Taser. Esto ya ha sido así considerado, ya ha sido así trabajado por el Comité contra la Tortura de la Organización de Naciones Unidas, que se ha pronunciado en reiteradas ocasiones. En una de ellas dijo: el comité está preocupado porque el uso de esas armas provoca un dolor intenso, constituye una forma de tortura y en algunos casos incluso puede causar la muerte, como se ha puesto de manifiesto en hechos recientes. Y en otra ocasión, el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas dijo: los estados deberían considerar la posibilidad de renunciar al uso de las armas Taser, cuyas consecuencias para el estado físico y mental de las personas contra las que se utilizan podrían infringir los artículos 1 y 16 de la Convención Internacional contra la Tortura. Bueno, creo que fue bastante claro con la explicación. Estamos hablando de armas que configuran tortura. Armas que violentan contra la población, agravadas con las explicaciones que dan funcionarios como Faraoni, que lo que dice es: para la manifestación tenemos la birna, para las personas alteradas psíquicamente o bajo el efecto de algún estupefaciente, quédense tranquilos porque para ello va a haber una taser. Así aborda la salud mental el actual gobierno provincial. Guillermo Torremare recién mencionaba que este tipo de armas pueden ir contra los artículos 1 y 16 de la Convención contra la Tortura y otros tratos crueles, inhumanos, que están bien expresados en Naciones Unidas. Entonces fuimos a ver qué decían los artículos estos que nos mencionaba Guillermo. Artículo 1. A los efectos de la presente convención se entenderá por el término tortura, y es muy claro e interesante repasar lo que dice. Se entenderá por el término tortura todo acto por el cual se inflinja intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que haya cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otros, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación. Cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya o con su consentimiento o aquiescencia. No se considera torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencias, de sanciones legítimas. Quedémonos con esto último, porque repetimos, aunque seamos reiterativos, lo que está haciendo esta gestión es gravísimo. Y las explicaciones que esboza el ministro de Seguridad y Faraoni son gravísimas. Hay permiso para torturar a la población, a un sector de la población en determinados momentos que bien especificó Faraoni en el primer video que escuchábamos. Artículo 16 de esta convención. Todo Estado parte se comprometerá a prohibir en cualquier territorio bajo su jurisdicción, en este caso provincia de Santa Fe, otros actos que constituyan tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y que no lleguen a ser tortura tal como se define en el artículo 1, el que recién leímos, cuando esos actos sean cometidos por un funcionario público u otra persona que actúe en el ejercicio de funciones oficiales por instigación o con consentimiento o aquiescencia de tal funcionario. Se aplicarán obligaciones enunciadas en determinados artículos. Volvemos entonces a qué hacía referencia Guillermo con el uso de estas armas. Que bien la convención expresa ya desde el vamos la tortura que implican estas armas, y luego que hay un compromiso de los estados, pero no un compromiso, y a ver, también para sacarnos un poco, perdón que sea el exabrupto, pero también para sacarnos cierta mierda de la cabeza discursiva, cuando comienzan estas pavadas de, vos querés defender chorro, un gobernador que dice, tranquilos, ahora vamos a tener una constitución sin garantías, ahora ya no está más Zaffaroni. A ver, esto
no es un invento ni de la izquierda ni del kirchnerismo. Acá, naciones unidas con distintos estados y personas comprometidas en la sociedad, laburaron durante años y lo siguen haciendo para erradicar la tortura y otros tratos crueles, degradantes, inhumanos, como bien lo llama. Entonces, digo, es mucho más amplio el tema, y por eso lo queremos traer a colación hoy y analizarlo, porque es realmente preocupante. Pero bueno, para el caso no es lo único que tenemos preparado. Así es, porque también queremos compartir con ustedes parte de el libro Tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. Este libro es una publicación de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. El proyecto es el derecho a la justicia para víctimas de tortura en Argentina, que es fue auspiciado por el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Quienes están viéndonos en vivo, les mostramos, es un librito muy pequeño. A ver ahí si se ve bien. Es un librito muy pequeño que habla de lo que es considerado tortura. ¿Cuáles son esas acciones que son consideradas como torturas? Lo pueden descargar de manera completamente gratuita en la página de APDH Argentina, pero nosotros acá vamos a compartir unos fragmentos que nos parecen muy interesantes para analizar. Ya te pido la primera imagen, Gasti, que dice: debe considerarse torturas las siguientes prácticas. Y nosotros seleccionamos un fragmento, como verán en la pantalla, que dice que es considerada una práctica de tortura, por ejemplo, la transmisión de corriente eléctrica con una picana o instrumento similar como las pistolas Taser. Acá lo dice con nombre y apellido, como las pistolas Taser o picana portátil. Esto es tortura, cualquiera sea la intensidad eléctrica utilizada. Y acá hubo un paréntesis, porque se habló muchísimo por estos días, los funcionarios hablaban de el tipo de intensidad que tenían este tipo de armas, que por eso eran menos letales, la cantidad de voltios que descargaba este tipo de armas. Bueno, acá te lo están diciendo textualmente. Este tipo de armas, las Taser o cualquier tipo de arma que transmita corriente eléctrica, es considerada un elemento de tortura. Y te pido la otra placa, Gasti, porque acá nos vamos a detener en el último punto. Y quiero hacer un paralelismo, porque volvemos a repetir. Faraoni, que nos decía que este tipo de armas, las Birna, se iban a utilizar para personas que no estén bien de su psiquis o que tengan su psiquis alterada. Bueno, lo que nos dice este libro es que en los establecimientos que alojan a pacientes con patologías psiquiátricos se tortura mediante la aplicación de electroshock y el confinamiento en celdas de aislamiento. ¿Y por qué quiero hacer el paralelismo? Porque, bueno, precisamente la semana pasada nosotros hablábamos de salud mental y en este tipo de hospitales donde se atiende la salud mental, durante mucho tiempo se utilizó la técnica del electroshock, que estaba comprobado los daños que causaba y que no era precisamente el método para atender a una persona con salud mental. Y en este libro se está equiparando, o por lo menos nosotros hacemos ese paralelismo con las palabras que escuchábamos del funcionario. Es algo similar, porque te están diciendo que una persona que esté con su psiquis alterada le van a disparar con este tipo de armas que da esta descarga, y en el libro te dice que en los establecimientos que alojan a personas con patologías psiquiátricas se utilizaba la aplicación de tortura mediante el electroshock. Aplicación de tortura, volvemos a hacer hincapié en esto. Y otro de los puntos que vemos ahí sobresaltado en la imagen que está viendo es la introducción de sustancias, sal, pimienta, gasolina, gases, etcétera, en heridas o en cavidades orgánicas con el fin de generar reacciones dolorosas. Acá traemos, como siempre decimos, todo el material para contrarrestar estos argumentos, falsos argumentos que lamentablemente tenemos que escuchar. No es cierto que no sean armas letales.
Sí puede ser que sean menos letales, pero eso no significa que nos lleven a la muerte, y lo hemos detallado a lo largo de este comentario, y volvemos a repetir. Son armas que están consideradas como elementos de tortura. Pueden endulzar el discurso, lo pueden disfrazar, pero la realidad es esa, son armas de torturas. Por eso nosotros acá fuimos trayendo y compartiendo con todos ustedes distintos materiales. Pero también queremos hablar de que esto ya fue advertido hace un tiempo atrás, o por lo menos se había presentado también un pedido de informes. Recordemos que el diputado Carlos Delfrade, el 1 de abril, había presentado un pedido de informes sobre la licitación que permitió esta compra. Esta licitación tiene el nombre de licitación acelerada número 5, la pueden buscar en internet, y lo que le llamó la atención al diputado Carlos Delfrade, que por eso hizo este pedido de informes, es la similitud casi textual que había entre el pliego licitatorio del gobierno provincial y el catálogo comercial de la empresa Virna Latam, que es la firma que finalmente resultó ganadora de esta licitación. Y según explicó el diputado, esa empresa tiene vínculos directos con Versa S.A. Ustedes se preguntarán por esta empresa. Bueno, esta empresa es la misma que fue favorecida por una compra directa de $6 millones que fue realizado por el Ministerio de Seguridad de la Nación en julio de 2024, Patricia Bullrich, y la firma está vinculada con el esposo de Patricia Bullrich. Por eso este pedido de informes que hace el diputado Carlos Delfrade en abril. Gasti, no sé si podemos tener esa imagen ya en pantalla, porque entre otras de las personas con quien conversamos, Delfrade, que es alguien que realizó este pedido de informes, pero también alguien que desde el periodismo ya vino siguiendo de cerca estos temas, como también lo que es la estructura del narcotráfico en las bandas delictivas, y así lo expresó, de hecho, después en un tuit en el cual expresa con asombro y con cierta preocupación, pero también exponiendo la hipocresía, en la cual el diputado lo que refiere es que si hay algo, hablamos de un tipo que le investigó y conoce el tema de cerca. Cuando tenemos en agenda este tema de las Taser y las Virna, lo que expresa Delfrade en su Twitter es que si hay algo que no caracteriza a la policía de Santa Fe es que tenga muchos enfrentamientos. Entonces uno se pregunta, bueno, si alguien que viene estudiando, investigando y conoce el tema de cerca te dice esto, entonces se termina de entender y de comprender las palabras que escuchamos de Faraoni al principio. ¿A quiénes van las Taser? Así se aborda la salud mental para la provincia. ¿A quiénes van las Virna? A la manifestación, ¿no? Y decíamos, vemos en pantalla, bueno, este pedido de informes bien, ¿no?, que recién detallabas. Y también es significativo resaltar que lo que expresa Delfrade en este pedido de informe es que del determinado expediente, ¿no?, de la licitación, la apertura de oferta se produjo el 26 de marzo del 2025 en la ciudad de Rosario por un total, y atención al numerito, 678 millones. 678 millones 318.436 pesos. 678 millones 318.436 pesos. ¿Por qué traemos este dato a colación? Una gestión dibuja con sus distintas acciones cuáles son sus prioridades. Y así como en otras ocasiones nuestros análisis han puesto los datos sobre la mesa de cuánto es lo que gasta la nación para reprimir jubilados,
y cuánto es lo que destina a jubilados. En estas últimas horas hubo paritarias a la baja, 6-7% ofrecido en míseras cuotas. Algunos aumentos que van a ser por decreto y a gusto de lo que el gobierno provincial quiera o considere. Sin embargo, toda esa cifra fue puesta para comprar Taser y Birna. Taser y Birna que van a utilizar contra la manifestación de quienes protesten contra estas medidas de ajuste o contra personas que la policía considere que están alteradas psíquicamente. A la salud mental, esa es la respuesta de Puyaro, de Cococcioni, de Scaglia, de Faraoni, en línea con Bullrich. A la manifestación, tirándole gas pimienta a la cara. Pero también, y ya Gasti te pido el último videito que tenemos para el día de hoy, hace un tiempo pasábamos un video en el cual Puyaro, Pablo Hapkin, realizaban una videollamada con la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, en el cual festejaban la aplicación de la ley antimafia, una ley antimafia destinada a perseguir la protesta. Y también le hemos analizado aquí distintos puntos a qué le llaman un grupo que pueda alterar el orden. No hace falta ser un genio para darse cuenta que al primer grupo que se concentre para ir a reclamar, para ir a protestar contra algo, automáticamente puede tener el mote de terrorista. Repasamos el video y ya vamos con el cierre del análisis. La antimafia creemos que es lo que nos faltaba. Es la ley para terminar con la violencia en Rosario. Y como vos decís, que siempre lo decimos de la misma manera, el que las hace las paga, Pato. La verdad que va a ser un instrumento buenísimo, no solo para Santa Fe, para Rosario, sino también para la provincia de Buenos Aires, los lugares donde hay más homicidios, más violencia. Así que muchísimas gracias por haberse comprometido, haber comprometido a tanta gente y que la ley haya salido. Gracias a vos, Pato. Gracias, Patricia. Muchas gracias a vos. Abrazo Chau, enorme. Pato. Un abrazo. Chau, Pato. Chao. El que las hace las paga y así lo festejaba Puyaro. Con Hapkin, muy risueño. Con Patricia Bullrich, por supuesto, festejando que la provincia y la ciudad adhieran, quieran esto. Y por eso lo volvemos a decir. A cada modelo de ajuste, necesariamente, le corresponde un modelo de seguridad represiva. Y hace tiempo, en la provincia y ahora en la ciudad, aunque le moleste a Pablo Hapkin, se viene configurando un modelo de ajuste, de valorización financiera, de especulación con las grandes inmobiliarias, con uno que a la protesta lo sofoque de esta manera. Y hay que recordar que esta es la gestión provincial que después de mucho tiempo, o como no se veía, mejor dicho, mucho tiempo, cuando docentes y distintos gremios reclamaron por una reforma previsional que iba a meterles la mano en el bolsillo, a los días allanaron la casa de docentes y militantes. Con la ley antimafia y ahora con Taser y con Birna. De esta manera, la gestión provincial da un paso más en la persecución y habilita, y ya es programa de gobierno, la tortura institucional.